11 de la mañana, 34 minutos. Lucas, ayer hablábamos con el señor que hace parte de la comisión de María Corina Machado, en este caso tan impresionante que son personas que continúan después de un año. Dicen que como asilados, pero ellos dijeron somos rehenes, realmente un año guardados prácticamente ahí en la embajada de Argentina en Venezuela, y nos contaban las condiciones tan tremendas en las que están, con problemas de agua, con problemas de luz, con problemas también de telecomunicaciones. Un caso tremendo que la verdad hemos como abandonado en el mundo, y por eso queríamos seguir este caso hoy. Sí. El 20 de marzo de 2024, Jennifer, ayer hace un año exactamente, entraron a la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas 6 integrantes del comando de campaña de María Corina Machado en ese momento, luego también de Edmundo González Urrutia, y entraron justamente buscando protección, esto después de que el régimen de Nicolás Maduro ese día emitiera órdenes de captura acusándolos de traición y de conspiración. Ellos reciben, como usted lo decía, el estatus de asilados por parte del gobierno de Javier Milei hace un año, pero después se rompe la relación, expulsan a todos los diplomáticos argentinos después de que Nicolás Maduro pues se robó las elecciones el 28 de julio, y esto ha dificultado muchísimo más las cosas. La relación, por supuesto, entre el régimen de Maduro y Javier Milei no es para nada buena. De hecho, Brasil ha asumido la protección y la custodia de la residencia, y pues ha habido muchas peticiones de un salvoconducto para que puedan salir de Venezuela, por supuesto, con rumbo a Argentina o con rumbo a algún otro país, pero esto no ha sido posible porque el régimen lo ha negado. Y en la residencia están desde hace un año Magali Meda, que es la directora de campaña, Claudia Macero, la jefe de prensa, Humberto Villalobos, el coordinador electoral, Omar González, periodista y exdiputado venezolano, y Pedro Urruchurtu, que es el coordinador internacional justamente de la campaña y con quien hablábamos ayer aquí en este programa. Jennifer, también estuvo durante varios meses el exministro de Transporte de Carlos Andrés Pérez, Fernando Martínez Motola, estuvo con ellos junto más o menos unos 9 meses, salió en diciembre, se presenta, dice la Fiscalía, voluntariamente ante el Ministerio Público, y finalmente murió el 26 de febrero en Caracas después de un accidente cerebrovascular. Lo cierto, Jennifer, es que, como usted lo dice, llevan un año allí, dicen nuestro estatus es de asilados, pero realmente somos rehenes, les cortan el agua, les quitaron la energía, se llevaron los fusibles, han tenido que usar una especie de cargador portátil con celdas solares para poder cargar sus celulares, pero esto no alcanza ni siquiera a cargarlos en un 100%. Hay francotiradores, según ha denunciado la OEA, hay todo el tiempo encapuchados, miembros de las fuerzas de seguridad ahí en la puerta amenazando como que fueran a entrar. Así que ellos nos dicen, somos básicamente unos rehenes que estamos aquí, entramos buscando protección, pero pues esto ha sido terrible porque es que ni medicinas, ni alimentos, ni siquiera agua potable nos dejan entrar. Pues si le parece, Lucas, vamos a poner un pedazo de esta entrevista que logramos ayer con el señor Pedro Urruchurtu, que es el coordinador internacional del equipo de María Corina Machado, antes de hablar con nuestra siguiente invitada. Con nuestra situación, nosotros hemos asumido y lo hemos retratado así, somos rehenes, aunque formalmente, según el derecho internacional, somos asilados políticos. El trato que se nos está dando es de rehenes. Nosotros hemos insistido y seguimos reiterando nuestra exigencia de los salvoconductos. Entendemos que en una situación como en la que estamos, esos salvoconductos pasan desde luego por una negociación que debe involucrar a otros gobiernos, a países, comenzando por supuesto por Argentina y Brasil, pero también otros países que tienen la capacidad de interlocución y de presión para lograr esa negociación de los salvoconductos. Y en el interín, mientras eso ocurre y mientras se sigue exigiendo, digamos, tanto en privado, en las gestiones diplomáticas que se han hecho, como en lo público, nosotros también seguimos exigiendo que el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela pueda organizar una visita humanitaria a la residencia. Y así hacía todos los llamados a diferentes instancias, Lucas, a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático. Dice, estamos esperando un salvoconducto para poder salir de acá. Yo le preguntaba, ¿usted ha intentado salir desde esta embajada al aeropuerto a tratar de coger un avión? Y me dijo, no, realmente no, o sea, nos da miedo porque no tenemos las garantías. Nosotros necesitamos un salvoconducto para poder salir de aquí, estar libres. Y es que tienen orden de captura, Jennifer, y de hecho Diosdado Cabello, el ministro del Interior del régimen, ha dicho varias veces que esto es un montaje, que ellos están ahí atentando y planeando atentados terroristas contra Venezuela para desestabilizar al régimen. Así que yo la verdad lo veo muy complicado, porque quien tiene que aceptar ese salvoconducto es el régimen de Nicolás Maduro. Como le digo, en algún momento se intentó negociar con el gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Eso fracasó. Luis Ignacio Lula da Silva, quien asume la protección de la embajada a partir del mes de agosto, cuando expulsan a los diplomáticos argentinos, lo ha intentado también, se ha pedido,
y eso de momento no ha dado ningún fruto. Así que yo lo veo muy complicado porque, como le digo, es Diosdado Cabello y bueno, pues el régimen de Nicolás Maduro quienes deben aceptar ese salvoconducto. Estábamos pensando entonces a quién buscamos. Si no nos hablan de parte del gobierno de Nicolás Maduro, ¿a quién buscamos? Y pues se nos ocurrió llamar a Juanita Gobertus, ella es directora de la División Américas de Human Rights Watch. Gracias, señora Gobertus, por estar con nosotros. En este caso, pues que de una u otra forma se ha olvidado un poco y nos preguntamos cómo se puede ayudar a estas personas que llevan ya un año ahí encerradas en la Embajada de Argentina en Venezuela. Muy buen día, un saludo para todos y todas, muchísimas gracias por esta invitación, un saludo a la audiencia. Es realmente una situación muy preocupante. Desde Human Rights Watch hemos venido haciendo seguimiento, como seguramente han compartido ya con la audiencia, la situación en la que estas personas se encuentran, que son claramente personas que han sido perseguidos políticamente por su rol durante la última elección presidencial en la que se cometió abiertamente un fraude electoral, pues vienen francamente sometidos a condiciones inhumanas de recorte de luz, de falta de acceso a medicamentos, de recorte de agua, de recorte en el acceso a alimentos, estar constantemente sometidos a vigilancia exterior, incluso como fue de público conocimiento, el régimen ha allanado las casas alrededor de esta embajada originalmente argentina, hoy en día bajo custodia de Brasil, lo que ha significado incluso personal armado con rifles de asalto alrededor de la embajada. Son personas que están sometidas, hay que decir esto, incluso a la presencia de la policía de inteligencia del régimen, incluso entre la primera barrera de acceso y la casa. O sea, están constantemente vigilados, sus comunicaciones absolutamente vigiladas. Aquí no hay solamente una violación abierta de la inviolabilidad de los espacios diplomáticos, hay una restricción constante de distintos tipos de derechos de las personas que están allí detenidas. ¿Qué se puede hacer? Nosotros seguimos haciendo presión al gobierno brasileño, que es quien hoy tiene custodia, para que insista y pueda gestionar con el régimen de Nicolás Maduro los salvoconductos para que puedan salir. Hemos tenido reuniones al más alto nivel con los distintos gobiernos en México, en Colombia, para insistir en que a través de los canales que sostienen con el gobierno de Nicolás Maduro puedan buscar la liberación de estas personas que además, como perseguidos políticos, tienen una protección especial. Es fundamental que sigamos elevando la voz y que, como señalas, no se olvide a estas personas que están realmente enfrentando una situación dramática de constante violación de sus derechos humanos. Directora, ¿y cuál ha sido la respuesta del gobierno de Brasil, del gobierno de Argentina, incluso del colombiano? ¿Si están dispuestos a hacer estas gestiones o están haciéndose pasito, como se dice por acá en Colombia? A ver, el gobierno de Argentina ha perdido toda relación y toda posibilidad de tener comunicación con el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, dos de los funcionarios de la embajada que eran argentinos fueron ellos mismos perseguidos, uno incluso detenido arbitrariamente por varios días, incluso desaparecido sin que se conociera su paradero por parte de sus familiares, sin acceso a abogado. Yo tuve reunión con Celso Amorim en Brasilia, le insistí en la importancia de este caso. Ellos habían tomado medidas para poder proveer algo de acceso a medicamentos, que sin duda es insuficiente, pero era un paso importante de cara a los riesgos de salud que existían en ese momento. De alguna manera lo que viene pasando, sobre todo desde el fraude electoral de julio del año pasado, es que incluso un país como Brasil, que tenía cierta posibilidad de tener conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro, cada vez es menos incluso escuchado dentro del régimen, cada vez hay menos de esos canales. Insistir, no hemos tenido una respuesta contundente de quienes realmente estén dispuestos a jugársela porque estas personas que defendieron los resultados electorales se les pueda proteger. Pero Juanita, cada vez que podemos conversar, le hago la misma pregunta. Se la hago porque yo soy venezolano. Y lo que queda básicamente es la frustración de una cantidad de entidades multilaterales que no resuelven y que están allí únicamente para un papel. Porque las Naciones Unidas no han hecho absolutamente nada, la OEA no hace absolutamente nada, Venezuela no hace parte ni siquiera de la OEA, lo que diga Human Rights Watch para el régimen no vale. Entonces, la consulta es, ¿qué le queda al venezolano con respecto al actuar de un régimen que en realidad no le importa lo que digan de fuera?
Creo que la vez pasada que hablamos respondía lo mismo. Yo creo que hace unos años nadie se imaginaba que el régimen de Assad en Siria se iba a caer. Y creo que la sociedad civil en Siria con razón decía de qué sirve seguir insistiendo, de qué sirve seguir documentando, de qué sirven las Naciones Unidas si no pasa nada. Bueno, pues es justamente gracias a organizaciones de sociedad civil, particularmente venezolanas, de base, que siguen resistiendo a pesar de los inmensos retos, a pesar de los riesgos para su vida, la integridad física de las personas y de sus familiares, que siguen registrando estos hechos, que siguen dando la batalla y que los seguimos denunciando, que sí es posible hacer cambios de régimen. Acaba de suceder en Siria, el hecho de que ahora acaba de haber la captura de Duterte, que está llegando ahora en el caso de Filipinas a la Corte Penal Internacional a ser perseguido. Nadie se imaginaba que eso podía pasar, nadie creía que eso era posible. Había lo mismo, no sirve de nada, registrar no sirve, las organizaciones no sirven, Naciones Unidas no sirve. Bueno, finalmente nadie creía que Duterte podía ser procesado por la Corte Penal Internacional y está siendo procesado en este momento con una orden de captura ejecutada en este momento. Hay mucha frustración, con razón, porque los venezolanos y venezolanas vienen enfrentándose a ser sometidos a un régimen profundamente violatorio de derechos humanos, pero si algo nos ha demostrado la historia es que hay que seguir resistiendo, porque sí es posible recuperar la democracia, sí es posible generar procesos de rendición de cuenta. Toma mucho tiempo, pero para eso es la sociedad civil, para seguir insistiendo, para seguir resistiendo, para insistir en una transición a la democracia. Directora, yo soy de las que cree precisamente en eso que usted acaba de decir, que si no se toman acciones, que si no se sigue insistiendo, pues nunca nada va a pasar. Y en ese sentido, pues ayer integrantes de la oposición venezolana entregaron una carta al gobierno español solicitando intermediación. Y en esa carta solicitan precisamente que España, en coordinación con las autoridades brasileñas, puedan tramitar y organizar una visita humanitaria a la sede diplomática para constatar el estado en el que se encuentran pues estas personas allá en la Embajada de Argentina en Caracas. Y en la carta dice cuya vida corre peligro. ¿Qué viabilidad hay pues precisamente para tramitar esta visita? ¿Qué posibilidades también tiene Human Rights Watch de coordinar, de intermediar para que esto precisamente pues se pueda dar? Bueno, intermediar no, nosotros no tenemos una intermediación con el régimen de Nicolás Maduro, pero sin duda, si alguien está bien localizado para poder hacer esa intermediación, es justamente el gobierno brasileño, que insisto, a pesar de que los canales se fracturaron y dejaron de ser tan efectivos como eran antes del fraude electoral del año pasado, siguen existiendo. ¿Qué ha pasado en distintas ocasiones? Que gobiernos como el de Nicolás Maduro buscan tener reconocimiento en distintos sitios y por momentos se abren pequeñas ventanas de oportunidad para tratar de tener reconocimiento internacional. Yo creo que luego de lo que pasó el año pasado, en donde al unísono prácticamente, con poquísimas excepciones, hubo un reconocimiento de que lo que hubo fue un fraude electoral. Nicolás Maduro ahora está en una campaña de tratar de buscar algo de reconocimiento, de recomponer algunas relaciones. Y ahí se abren ventanas de oportunidad para que se dé justamente una visita humanitaria como esta, que yo creo que sin duda, insisto, no lo resuelve, porque estas personas tienen que ser dejadas en libertad, tiene que dárseles un salvoconducto, pero al menos una visita humanitaria sería un paso en la dirección correcta. Así que sin duda creo que ese tipo de iniciativas es a las que todos deberíamos seguirle apostando. Doctora Goebertus, hablamos de este caso puntual de estos 5 asilados que nos dicen nosotros realmente nos sentimos rehenes, nos sentimos presos, pero no son el único caso. Hay, según la ONG Foro Penal, más de 1.000 presos políticos en este momento en Venezuela. La misma María Corina Machado está en la clandestinidad justamente porque pues intentaron secuestrarla el 9 de enero. Hay nombres como Rocío San Miguel, como Perkins Rocha, como Freddy Superlano, que han hecho parte del equipo de María Corina Machado, como Rafael Tudares, que está preso por ser yerno de Edmundo González Urrutia y simplemente por eso. ¿Ustedes qué reporte tienen desde Human Rights Watch? ¿También de unos 1.000 presos políticos aproximadamente en el país? Sí, correcto. Y nosotros además trabajamos de la mano de Foro Penal, de Provea, distintas organizaciones locales venezolanas. En general, el régimen de Nicolás Maduro ha usado la detención arbitraria y la persecución política y dejar a presos políticos desde hace ya muchos años, pero sin duda vimos luego de las elecciones de julio del año pasado y luego también en enero con la posesión de Nicolás Maduro, un nuevo, digamos, reforzamiento, si se quiere, de este drama
de usar la detención arbitraria como una manera de atacar a los opositores. Una de las características que hemos visto distintas, que no veíamos francamente desde las dictaduras del Cono Sur, es el crecimiento de la desaparición forzada en Venezuela. Justo voy a lanzar, a partir del trabajo que hemos hecho en el equipo en abril, ahora en Washington, un informe sobre la desaparición forzada en Venezuela y la manera en la que ya ni siquiera se preocupan por contarle a los familiares, a los abogados, dónde están las personas, sino que ejercen procesos de lo que en la práctica significa desapariciones. Seguimos insistiendo, elevando la voz por la cantidad de víctimas, presos políticos, detenidos, desaparecidos, por no hablar, por supuesto, de los casos de los 24 personas que fueron asesinadas en el marco de las protestas durante la semana después del 28 de julio del año pasado, y en la que hemos podido corroborar la participación o de colectivos o de agentes del Estado directamente involucrados en estos hechos. Directora, pero no solamente estamos hablando de Venezuela por estas personas que llevan asiladas o rehenes ahí en la embajada, sino también la queríamos a usted preguntar sobre la situación de los más de 238 enviados desde Estados Unidos a la cárcel allí en El Salvador, al Centro de Detención para el Terrorismo. Yo sé que ustedes desde Human Rights Watch han estado muy pendientes de casos de excesos. Cuéntenos ustedes qué han encontrado. Todas las personas que deportaron para esta cárcel, las metieron en esta cárcel en El Salvador, ¿hacen parte del Tren de Aragua? ¿Ustedes qué han encontrado? No, definitivamente no. De hecho, estamos en este momento en curso en la investigación, como bien proyectaban ahora, y para la gente que nos escucha, cualquier persona que conozca de casos de venezolanos que hayan sido deportados a El Salvador me puede contactar a través de redes sociales directamente, @JuanitaGoe o a las cuentas de Human Rights Watch, porque estamos recolectando información. Lo que hemos podido documentar es, en primer lugar, estas personas fueron deportadas de manera ilegal desde Estados Unidos. Son personas y ya está en proceso ante una corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos toda la discusión de si se cumplieron los procedimientos para que pudieran salir. Al hacer uso de una legislación supremamente antigua, propia de un estado de guerra, donde supuestamente hablan de una invasión para a partir de ello poderlos deportar sin debido proceso, pues la propia justicia en Estados Unidos está diciendo que no aplicaba en este caso. Luego señalan que se tratan de delincuentes. Hemos ya documentado decenas de casos de personas que de ninguna manera tenían participación en ninguna actividad criminal. Varia de esta información ya ha salido a nivel periodístico en varios medios de comunicación de Estados Unidos. Nosotros estamos haciendo entrevistas y tan pronto tengamos los testimonios directos los publicaremos, pero lo que sí puedo anticipar es que tenemos ya registro de varios casos en donde no hay vínculo con ninguna actividad criminal. Y lo tercero, y quizás más grave, que es en lo que más hemos trabajado, los están deportando a El Salvador, un país que lleva ya 3 años en un régimen de excepción que en la práctica suspende plenamente el debido proceso. Esta cárcel, el CECOT, a la que han sido enviados, es una cárcel de la que lo que hemos podido documentar es que nadie que haya entrado preso ha salido. Son personas que se mantienen en total incomunicación, sin acceso a abogados. Se han llevado a cabo audiencias públicas de más de 500 personas sin ningún tipo de determinación de los hechos concretos, personas que son procesadas bajo evidencia simplemente de que tenían tatuajes o de que vivían en un sitio determinado, simplemente por testimonios anónimos sin ningún tipo de verificación de evidencia, que son mantenidas en detención previa sin estar a órdenes de un juez que haya valorado la evidencia para poder decidir si se quedan o no. Cuando el secretario Rubio dice que pueden haber cometido algún error y que de pronto algunas personas no sean miembros, pero que será el Estado salvadoreño el que haga esas determinaciones, pues está francamente negándole de frente a la gente la posibilidad de defender su inocencia, porque definitivamente en El Salvador no va a haber una corte independiente en la que puedan mostrar y defender su inocencia. Hemos documentado casos de torturas, desapariciones, muertes en cárceles en El Salvador, incluyendo de los 85,000 detenidos en el marco del régimen de excepción, 3,300 menores de edad en los casos en los cuales también hemos podido determinar torturas. Así que este no es un lugar para migrantes de ninguna manera. Juanita, desde su conocimiento, el presidente Donald Trump, si se consigue que de alguna u otra manera se cometieron errores en la deportación de estos venezolanos, podría tener,
el presidente Donald Trump tendría un peligro, digamos, en su carrera con las leyes norteamericanas. O sea, ¿la justicia norteamericana tendría que responder por ese error cometido por el gobierno de Donald Trump si es que se confirma que hay inocentes en esa deportación? A ver, la ventaja es que Estados Unidos tiene un sistema judicial independiente y hay varios procesos en curso. El más importante justamente en esta Corte del Distrito de Columbia, que está verificando este proceso. Este es el juez que había ordenado que estas personas no fueran deportadas, que luego ordenó que se devolvieran los aviones cuando estaban en vuelo y que aún así esa orden fue desconocida por el gobierno de Donald Trump. Ese proceso sigue en curso y ese es un proceso que puede ordenarle distintas cosas al gobierno. En el mejor de los escenarios, devolver a estas personas a Estados Unidos, puede obligar a que el gobierno de Estados Unidos permita a través de su relación con el gobierno de Bukele el acceso de los abogados al SECOT para poder verificar estos casos. En fin, es un proceso que está en curso y sin duda a lo que nos enfrentamos, y la pregunta gruesa que este caso ha reflejado es si el gobierno de Donald Trump va a cumplir o no con decisiones judiciales, o si, como conocemos ampliamente en América Latina, va a simplemente desconocer fallos judiciales, lo que lo pondría ya definitivamente en un camino hacia el autoritarismo. Juanita Gobertus, gracias por dedicarnos este espacio para hablar de dos temas muy importantes: los asilados ya un año en la Embajada de Argentina en Venezuela y también a estas personas deportadas que ahora se encuentran en la cárcel para el terrorismo en El Salvador. Muchas de ellas que usted dice no tienen ningún tema con la ley, ningún tema pendiente con la ley. Así que vamos a estar muy atentos. Recuerde usted para que le escriba si tiene algún caso que pueda comunicarle a Human Rights Watch. Ahí están las líneas en Twitter, pero les doy el de Juanita Gobertus, @JuanitaGoy. Cualquier familiar que haya sido deportado y que ustedes no tengan información o necesiten ayuda, pues pueden buscar a Human Rights Watch. Gracias por estar con nosotros, Juanita Gobertus. A ustedes por la invitación, un saludo. Oiga, qué complicado, Gonzalo, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar de los temas de El Salvador, usted no se imagina la cantidad de personas que están apoyando lo que está haciendo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, y a uno los termina entendiendo, Gonzalo. El Salvador era uno de los países más violentos del mundo antes de que asumiera Nayib Bukele como presidente, y ahora ni siquiera aparece en los registros de países con más homicidios en el año. Entonces, claro, no entiende. Lo que pasa es que cuando a uno ya le meten a un familiar o uno mismo termina siendo encarcelado sin un debido proceso, sin ninguna causa, sin ningún acceso a un abogado o incluso a familiares, pues yo creo que ahí es donde uno siente realmente los excesos del poder. Es que es parte del debate que se está dando hoy en día, y es qué hacen venezolanos detenidos en El Salvador si no cometieron ningún tipo de delito en ese país, porque el presidente Donald Trump los deporta directamente a El Salvador, más allá de lo que sabemos, ¿no?, de la relación que hay entre ambos países. Y cuando uno habla con una gran cantidad de salvadoreños, la respuesta es esa: pues hoy en día tenemos tranquilidad, hoy en día tenemos seguridad. Antes no teníamos la posibilidad de salir, de disfrutar de la ciudad, del país. Hoy en día sí. Y por eso cuando uno ve, Jennifer, las encuestas que hace, por ejemplo, el Latinobarómetro, que lo comentamos acá, sobre cuáles son los graves problemas de América Latina, la democracia está muy por abajo. A la gente no le importa la democracia. A la gente le importa realmente es que los gobiernos de América Latina puedan solventar sus necesidades económicas, solventar su necesidad de una seguridad de la lucha contra el crimen, contra la corrupción, pero la democracia no. Y por eso, de alguna u otra forma, en los últimos años han nacido estos regímenes, por llamarlo así, de derecha, en donde hay un Dios omnipotente, que es el que soluciona los problemas de la ciudadanía, entre comillas, a merced de utilizar la democracia. Pero además a mí me parece gravísimo lo que nos decía la directora, hablaba de menores de edad, y el hecho de que no esté confirmado de que efectivamente hayan cometido delitos es muy grave. Es que ese uso de la aplicación de la ley de enemigos extranjeros, que lo que hace es saltarse los procedimientos ordinarios bajo los cuales un juez en Estados Unidos pues habría tenido que evaluar si las personas podían ser solicitantes de asilo, si alguien podría ser perseguido en su mismo país de origen para obtener una protección personal, pues es muy grave. Es saltarse esos
conductos, es saltarse ese proceso y pues no revisar si realmente esas personas merecen ese trato, porque estamos de acuerdo todos que quienes han cometido delitos pues deben pagarlos, pero no estamos de acuerdo en que las personas pues que no tienen estos delitos o que efectivamente pues están siendo sometidos a violaciones de derechos humanos, pues esto es inaudito, y más si también estamos hablando de menores de edad. Esto es muy grave. Pero Gonzalo, yo no entiendo esa insistencia que usted tiene con desdeñar la democracia y con separarla del crecimiento económico y la prosperidad, porque son absolutamente necesarios y consustanciales. Usted, un país en el que impone que no hay estabilidad jurídica, que no se respeta la oposición, que hay autoritarismo, la inversión se va. Es decir, cuando yo no tengo la certeza de que hay una justicia independiente, que hay separación de poderes, la inversión también se va. Y eso lo vimos en Venezuela y lo vemos en Cuba y lo vemos en muchas partes. Entonces, el crecimiento económico está absolutamente hermanado con las libertades individuales y políticas. Pero es que usted lo plantea siempre como si fuera una cosa diferente. Una cosa es el crecimiento, otra cosa es la democracia. Sebastián, el problema, le voy a decir lo siguiente. La situación en El Salvador de violencia es muy distinta hoy a hace 10 años. Pero nadie discute eso. Pero es que yo no le discuto eso. Entonces, el tema de la economía, lo que yo no estoy diciendo nada de la economía, yo lo que es que los grandes problemas de las personas en América Latina hoy en día tienen que ver con la corrupción, con la economía y con la violencia y no con la democracia. Pero es que son cosas que están totalmente hermanadas. Es que usted dice, la gente quiere casa, comer, viajar. Yo estoy de acuerdo con usted, pero no quiere democracia, no le importa. Pero es que está hermanado. Vaya, monte usted una dictadura en país a ver qué inversión va a estar estable. Bueno, el régimen de excepción que ha impuesto Nayib Bukele, según la teoría, según la Constitución, no lo podía implementar más de 2 o 3 veces. Lleva desde que empezó a gobernar con régimen de excepción. Esto, por supuesto, es una violación a las libertades individuales que le ha funcionado para el tema de los homicidios, pero que por otro lado, evidentemente, hay una exageración o un abuso de poder en algunos lados ahí en El Salvador. Vamos a hacer una pausa, ya vienen las noticias locales. ¿Buscas una lavadora que ahorre agua y energía? Al costo Catronic